¿cómo están? Yo soy Paul Latela. Me pregunta que cuando iba su esposo a las sesiones había que poner fecha de nacimiento y como todo ese tipo de cosas. Y bueno, regularmente cuando haces una sesión de esquío individual, pues obviamente es mejor tener la fecha de nacimiento y tal. Pero aquí como estamos haciendo una sesión de grupo, ¿cuánta gente que se llame Erika Torres o Silvia Rico están metidos en este grupo? Entonces, de hecho ya nos tocó un caso de una chava que está en el grupo que se llama igual que su mamá, entonces ahí sí tuvimos que poner su nombre y su fecha de nacimiento para que el equipo pueda diferenciar cuáles son estas dos, esas dos personas. Pero bueno, ese son el tipo de preguntas que habían. Entonces, soy muy malo estar escribí contestándole a la gente y creo que soy más bueno hablando, por lo menos se me da más, entonces decidí mejor hacerlo en un live y ahí aquí le puedo contestar a todo el mundo y ¿no? Y contestar las dudas de lo que tengan, de lo que está pasando y bueno, pues así va, como ven. Entonces, dejen nada más termine el esquío. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Les explico un poco. Yo voy a correr una sesión de esquío. Nunca he hecho esto en vivo porque, pues bueno, no había necesidad de hacerlo. En vivo con un grupo. Pues siempre lo hago en vivo, pero vaya, con una persona. En vivo, pues, no les puedo mostrar lo que está en la pantalla porque de hecho no tiene nada de divertido que lo vean. Sin embargo, yo voy a estar moviendo cosas en el esquío y voy a estar contestando las preguntas y dando un poquito de los tips que he estado como mandando en el grupo de Abundancia, que es importante que lo vean. Hay mucha gente que dice esto todavía no me funciona, ¿no? Y hay mucho, pues no sé si se le llame hater, porque creo que no es un grupo que genere haters, pero sí es un grupo en el que podemos tratar cosas que son de interés común, ¿no? Creo que ahorita la situación económica del país no es la mejor y bueno, pues qué más que podamos ayudar de las maneras que podemos ayudar, ¿no? Entonces, el desapego, como dices, es importante. Mira, aquí está la que me preguntó y si era Viridiana. Era Viridiana. De hecho, Viridiana lo acabo de contestar. Acabo de contestar que sí funciona, ya que no es por medio no es una sola persona. Lo que estoy tratando yo es a un grupo de personas. Ese grupo de personas incluye la cantidad de gente que vayas a meter en el grupo. Entonces, por eso es que funciona. No es que sea, no es que sea diferente, ¿no? No estoy tratando a una sola persona. Cuando es una sola persona, pues hay que meter la mayoría de datos de esa persona. Pero ¿cuántas viridianas hay? Lo vuelvo a repetir, en este grupo pues hay una. Si hubieran más que se apellidan como tú, como ya nos tocó un caso, sí se requiere la fecha de nacimiento. En cuanto a si esto funciona o no, híjole, es una pregunta muy ambigua, es como decir si un medicamento funciona o no, ¿no? Tú te lo tomas y ves cómo funciona. ¿Yo qué les puedo decir cómo funciona? La abundancia no es algo que esté afuera de nosotros, y esa es la parte importante que les quiero explicar. La abundancia somos nosotros. ¿Qué tan bien estás conectado? ¿Cómo estás tú conectado con tu ¿cómo se llama? Con tu ser, con cómo eres abundante en tu manera de pensar? La manera como te conectas a la abundancia es siendo y fluyendo. Y el chiste de ser abundante es fluir en esa parte, es fluir en esa abundancia y saberte abundante. Poder ayudar a alguien, a quien sea. Todos podríamos ayudar a alguien, todos. Un contador podría ayudar al cuate de al lado sin que le pague. Podría echarle la mano y decir, güey, la estás cagando aquí, puedes ayudar. Eso es ser abundante, eso es poder ayudar a alguien con tu conocimiento para que le vaya mejor. Y algo que es interesante de ver es que mucha gente cree que la abundancia es algo tan pequeño como el dinero. El dinero es, híjole, una parte es como este cuadro que está aquí, ¿no? ¿Qué hay más, pared blanca o este cuadro que está aquí? Pues hay mucho más pared blanca. Entonces, esa es una parte importante. El dinero solamente es una parte pequeña de todo aquello que somos. Y todo aquello que somos es cuánta gente de aquí, de este grupo, tiene techo. Y creo que ya lo repetí varias veces, pero me gustaría volver a redundar en eso, porque sí, ¿cuánta gente tiene techo? Todos los que están aquí tienen un teléfono. Tienes techo y no te mojas. Tienes ropa. ¿Cuánta gente puedes vestir con tu ropa? Yo creo que puedes vestir a 10 personas sin pedos durante una semana. Y no estoy hablando de gente que tenga miles de playeras, camisas, vestidos, lo que sea. ¿Cuánta gente podemos vestir?
Y ahí es en donde realmente te das cuenta que sí eres abundante y lo que pasa es que estás pasando por alto que sí eres abundante. Entonces, el quantum, el todo, llámenle Dios, llámenle como le quieran llamar, el Buda, el quantum, como sea, yo le llamo el quantum, eh, está viendo cómo es que estas cosas que ya tienes no te llenan. Y entonces, pues eso no le llena, pues eso no es. ¿No? O sea, es algo en lo que tú permites ese espacio de negación. Es un espacio de negación en el que ni siquiera te das cuenta que tienes una casa, que duermes calentito, que te bañas con agua caliente, que tienes agua corriente en tu casa, que igual en estas fechas que está lloviendo mucho no te has inundado. Híjole, son tantas cosas las que debemos de agradecer todos los días, que estamos con vida, que estamos con salud, que algunos decidimos darle la madre a la salud. También está bien, es su vida, es su pedo y está bien, pero aún así eres abundante en salud, eres abundante en chamba porque tienes cerebro, porque puedes estudiar, porque puedes aprender algo nuevo, porque te puedes reinventar, porque puedes, híjole, o sea, realmente el dinero es una parte tan pequeña que ni siquiera nos damos cuenta de eso. Entonces, lo que explicaba en ese video, en la parte de la abundancia, es que cuando pones atención nada más en aquello que no tienes, todo tu chi lo estás enviando a eso que no tienes. Entonces, cuando tú envías todo el dinero o toda tu atención a eso que no tienes, le estás diciendo al quantum o estás llamando, tu energía la estás poniendo en aquello que no tienes y eso es lo que te está haciendo que generes más de aquello que no tienes. No sé si me doy a entender. Entonces, es como... híjole, es como un imán. A dónde pones tu chi es a dónde va. Entonces, cuando no tienes dinero, no puedes poner la atención en el dinero porque no lo tienes. Entonces, lo pones en la deuda. Pues estás pidiendo que definitivamente te llegue más de esa deuda. O sea, estás poniéndole tanta atención que pues es a lo que estás llamando. Eres un imán, el chi es un imán y tú jalas ese imán. Entonces, si tú toda tu atención la pones en tu deuda, pues ¿qué estás haciendo? Estás generando más deuda sin saber que estás generando más deuda porque nada más estás preocupado. Pero ¿qué podemos hacer cuando no tienes dinero? Cuando no tienes la solvencia económica para salir del problema. Y te están comiendo los impuestos y vaya, ni pedo, los impuestos te estás pagando impuestos de más porque no tuviste la lana para pagar aquello que tenías que pagar y pues alguien te prestó la lana, entonces ves y renegocias tu préstamo o vaya, exactamente, Toto, hay que ser agradecidos. Negocias tu préstamo o ver qué haces, pero finalmente lo que hay que ver es, si no puedo poner la atención en el dinero, no lo puedo poner en la deuda, ¿en dónde lo voy a poner? Hay que ponerlo en los momentos flow. Esto que estamos haciendo ahorita, yo no sé a ustedes qué les haga vibrar, pero a mí lo que hago me encanta, me divierto, me da mucha... Híjole, se siente poca madre poder ayudar a la gente, se siente poca madre ayudar a salir a alguien de un bache. La medicina cuántica me ha permitido mucho conocimiento, se me han abierto muchas puertas y bueno, vaya, esto es un poquito de lo que hay que regresarle a la vida, hay que regresar a toda la gente que ha estado contigo y que te ha echado la mano. Entonces, yo creo que es un poquito, soy un chilloma, ¿eh? Perdón, pero sí, la verdad sí me llega y la verdad sí es algo que digo de corazón. Y es algo que me toca finalmente, ¿no? Me toca sentimentalmente, ¿no? Porque todos hemos estado en esa situación en la que estás muy mal económicamente y no sabes para dónde, ¿no? Y de repente, híjole, te dedicabas a hacer páginas web y de repente ya no funciona porque ya salió una macroempresa que hace 1000 cosas. El chiste es que, bueno, la vida te va permitiendo reinventarte. Lo malo es quedarte en un solo lugar. Quedarte en un solo lugar, ahí sí está cabrón porque pues no va a haber manera de que salgas de esto, ¿no? Les digo, las emociones del grupo es easily distracted, o sea, están distraídos, que eso es, pues es obvio porque es un Facebook Live y están viendo a los amigos. Rejection hay una negación, ¿no? Sí, están evitando, pues, ¿no? No creo que esto sea neta. Y hay unos que están impulsivos, ¿no? Le están pecando por impulso a lo que estamos haciendo aquí en el grupo. Pero bueno, finalmente, si lo creen o no, eso es algo que a mí no me corresponde hacer, ¿no? Si no lo crees, pues es como no estar creyendo en ti, no estar creyendo en tus posibilidades y en lo que tú eres capaz de generar. Y entonces ahí es, híjole, me preguntaría yo un poco, ¿no? ¿En dónde estamos? Yo creo que lo que tienes que creer es creer en lo que tú haces, saber que lo haces bien, que lo haces con cariño, que lo haces con mucha
con mucha fuerza para que las cosas pasen bien y poner la atención en tus momentos flow. No tienes dinero, no tienes cómo pagar la deuda. ¿Qué es lo que te genera billete? Te genera billete fácil. ¿Cómo? Te lo genera poner atención a lo que te hace fluir, a lo que te hace sentirte bien, a lo que te hace sentirte vivo, a lo que te da, que te dan ganas de poner música y que finalmente no es un trabajo, porque lo estás haciendo con tantas ganas que es como, no sé, irte con tus cuates a algún lado que te guste, o irte con tu familia, o estar con tu hija. Vaya, esos son momentos flow, son momentos importantes, son momentos que dan mucho, ¿no? Jugar con tu hija es una maravilla, verla cómo crece es una maravilla, estar con tu esposa, vivir a tu familia, qué sé yo. Esos son momentos flow y esos son los momentos en los que hay que ir poniendo la atención, hay que poner todo nuestro chi en esos momentos flow. ¿Por qué? Porque es lo que te está generando el billete. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir lo del video anterior, no anterior, un video que les puse en el grupo de Abundancia, es cuando pones dinero y pones la atención en el dinero y tienes dinero, sabes que se siente tener esos 10 millones de pesos en el banco que te sustentan, o 100 millones o 1000 millones, me da lo mismo, que te sustentan y que te hacen sentir protegido y que, vaya, que puedes solventar tus problemas, ¿no? Sin embargo, cuando tú tienes eso, pues obviamente estás vibrando en esa frecuencia en la cual lo que te puede llegar es equiparable o es igual a esos 10 millones. Entonces, por eso dicen dinero llama dinero, porque estás en ese mismo, estás en esa misma frecuencia y tu frecuencia empata con esa frecuencia. Y ahí es donde puedes ganar mucho dinero. Por eso la gente que se gana la lotería o ese tipo de cosas, finalmente igual y tuvo ese sí es un atisbo de suerte, ¿no? Un atisbo así de, y me gané la lotería. Y lamentablemente, ¿qué pasa con esa gente que se gana la lotería? No sabe cómo ganar, no sabe cómo ganarse esa lana y acaban derrochándola y se les va en 3 pesos y acaban estando como estaban. Entonces, o les pasa mucho y no lo quiero hablar vaya, ni siquiera lo voy a decir porque se me hace como demeritar el trabajo de alguien, pero hay gente que por patear una pelota o lo que sea, ganan muchísimo dinero. Y cuando se acaba el fútbol o cuando se acaba lo demás, si no estudiaron ni si no hicieron nada, híjole, se quedan en unas situaciones bastante complicadas. Entonces, finalmente lo que creo es cuando tengas lana, sí puedes poner atención en tu lana y puedes vibrar en eso y vibrar en que quieres que te llegue cierto trabajo de cierta cantidad de dinero. Porque te puede llegar, porque estás en esa, porque sabes cómo se siente y porque estás siendo coherente, porque estás vibrando en una frecuencia en la cual tienes esa cantidad de dinero empata contigo y puedes llegar a ese nivel en el quantum. El quantum está vibrando a tu frecuencia. Volvemos a lo mismo, si ya entendieron eso de vibrar en la frecuencia, cuando no lo tienes y te dice el secreto y estas cosas que te dicen, escribe un cheque por 10 millones de pesos y velo diario, ¿no? Güey, que veas un cheque no va a hacer que aparezcan los 10 millones de pesos porque no están, güey, porque no los tienes, porque no sabes cómo saben esos 10 millones de pesos. Finalmente estás tú en tu realidad diciendo que tienes un cheque de 10 millones de pesos que no tienes. Obviamente eso para el quantum es totalmente, no estás tirándole para acá y vas para acá, ¿no? O sea, no hay manera que eso empate. ¿Cómo va empatando? Cuando te lo vas creyendo. ¿Y cómo te lo vas creyendo? Cuando vas generando y vas creciendo. Y vas haciendo, quitarte el miedo, ¿no? Quitarte el miedo de hacer esto. Yo nunca había hecho un live, ¿no? O sea, de repente vi 50 personas esperando y dije, ay, cabrón, es muchísima gente. Me da mucho gusto. Y no lo haces tanto como o sea, finalmente es la primera vez que haces un live y dices, pues ojalá se metan 5, cabrón, ojalá igual y voy a estar hablando yo solo y lo estaría haciendo con el mismo gusto que lo estoy haciendo ahorita, haya 20, haya 200 o haya 1000 personas, me da lo mismo. Finalmente lo que estás haciendo, lo estás haciendo con el amor con el amor con el que haces tu trabajo, con esa pasión, estar leyendo realmente qué es lo que estás haciendo y cómo está ayudando al grupo, quitándoles desbloqueos. El Eductor finalmente es un equipo, es complejo, la medicina cuántica no está tan sencilla como de aplicarse, ¿no? Entonces, finalmente pues sí hay que poner un poco de atención a qué es lo que, no un poco, bastante de atención qué es lo que está pasando aquí, pero quería
quería, exactamente, como dice Paola aquí, confiar en la vida y saber que todo es perfecto. Exactamente, ese es el punto. Todo es perfecto, no hay, todo pasa por algo, ¿no? O sea, también puse un texto de gente que no llegó a sus oficinas en el 911 y no llegaron porque el taxi los dejó en, qué sé yo, güey, ¿no? Se fueron a comprar un café y se les antojó una dona, lo que nunca hacían, y se fueron por la dona y ese día de cagada se cayó el edificio y mató a mucha gente, ¿no? Entonces a ellos no les pasó nada, todo es perfecto. Entonces yo creo que fluyendo en esa perfección que decía Paola es como las cosas funcionan, fluir en esa, en que todo es como tiene que ser y por algo lo estamos viviendo. Estamos en la familia perfecta, estamos con la pareja perfecta, estamos en la chamba perfecta. Y si no lo estamos y si no te sientes a gusto, ¿qué estás haciendo para hacer ese cambio? ¿En dónde es donde estás poniendo tu atención? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Y qué es lo que quieres dejar en este planeta? ¿Qué es lo que quieres hacer en este mundo? ¿No? Si estás todo el tiempo haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, híjole, está fuerte lograr algo diferente, pues, ¿no? Porque estás haciendo lo mismo. Permítanme un tantito. Al mismo resultado, a la misma acción, el mismo resultado, ¿no? Está difícil que haciendo cosas iguales logremos algo diferente, ¿no? Yo lo decía cuando empezó esta pandemia, afortunadamente a partir del Batsi y del Chimen y esto, pudimos enterarnos, o bueno, pues sí, pudimos enterarnos mi familia, yo y la gente que teníamos cercana, de que venía eso de la pandemia y logramos hacer cambios literalmente a tiempo. Entonces nos pusimos en línea, luego empezamos a hacer cosas en línea, luego empezamos a modificar nuestra manera de pensar, en lugar de pelear pensando que todo iba a regresar a la normalidad. Entonces yo lo que creo es que hay que empezar a fluir como las cosas se van dando. Si se presenta un problema, tienes dos opciones, o lo ves como un problema o lo ves como una oportunidad. Y ahí es donde yo creo que hay que fluir, hay que estar fluyendo, pues no hay que estar peleando con eso. Cuando ves todas las empresas grandes crecen a partir de sus problemas. Cuando tienen un problema, las empresas, bro, ¿quién saludó? Serge Méndez. ¿Qué onda, mi Serge? Cuando tienen un problema, las empresas, pues es lo que los hace crecer, ¿no? O sea, finalmente a partir de ese pedo, ¿qué pasó? Tienes tu vasito y estás aquí trabajando hasta aquí. Cuando te rebasa el vaso, sales y tienes problemas. ¿Y qué tienes que hacer? Pues solucionar. Y para solucionar vas a tener que o estudiar algo, o crecer, o hacerte mejor, o contratar a alguien, punto. No va a haber manera, y ¿eso qué va a hacer? Te va a hacer mejor, por lo tanto te permite crecer. Entonces, a partir de tener esa mentalidad es que podríamos tener una mente abundante. Finalmente estás todo el tiempo aceptando nuevo conocimiento, aceptando que las cosas van cambiando y que tú eres parte constante de ese flujo. Y que no hay manera, eso es importante que lo sepan, no hay manera de estar separado del flujo de abundancia. No hay manera. Estamos todos conectados, unidos por una misma energía. Y esa misma energía es la que nos mantiene unidos a todos, nos mantiene conectados a todos. Y aunque no lo crean, podríamos leer a la persona que tienes a distancia que está en Puerto Vallarta, podríamos leer a mi carnal Checo, podríamos leer a Erika, podríamos leer a Silvia, podríamos leer a Alejandro, podríamos leer a Paola, podríamos leer a quien quisieras y ni siquiera tiene que estar aquí. En la medicina cuántica eso es lo que hace. Realmente buscas un print cuántico, es un número con el que tú naces y ese número es el que te permite que el equipo te localice. A partir de eso es que entiendes que no estás desconectado de nadie. Nadie es capaz de estar, ay, es que estás muy lejos. Pues sí estás muy lejos porque creemos que está lejos, porque nuestros ojos no nos permiten ver la realidad, no nos permiten darnos cuenta de que pues, no hay distancia entre la pared y tú, está totalmente lleno de espacio. Y está lleno de ese vacío, que no está vacío, pues está lleno de partículas. Y entonces ahí es, hola, buenos días, Hilda. Ahí es en donde empezamos a darnos cuenta que estas cosas son, que somos tan chiquitos o tan grandes como queramos ser. Y podemos participar en algo tan pequeño o tan grande como nosotros queramos. Y el chiste es aventarte a hacerlo. ¿Cuánta gente no tiene un gran don? Y realmente nos da miedo aventarnos, ¿no? O sea, no es fácil a veces hacer un cambio de vida, moverte a otro lado. Precisamente Sergio, que es un buen amigo que vive en Puerto Vallarta, me decía que yo parecía camaleón
porque me movía para todos lados, ¿no? Y sí, si te pones a ver mi historia de vida es como un camaleón, finalmente he pasado por todo y en todo procuro ser bueno en lo que hago. Y no digo que sea el mejor para nada, pero procuro ser bueno en lo que hago y procuro echarle mucho amor a aquello que estoy haciendo, pero sí creo que es importante aprender a movernos, aprender a fluir con aquello que se te va presentando y no ir peleando. Si te presenta una oportunidad, te tienes que mover y de repente, híjole, pues te tienes que venir de Vallarta a México porque te tenías que venir de Vallarta a México, pues te vienes a México y y vuelves a empezar y no te da miedo estar girando y estarte moviendo y estar generando desde donde las cosas te permitan generar, ¿no? Muchas veces el estar necio pensando que algo nos va a generar y seguimos ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y seguimos tratando de generar desde un lugar donde no te está dando, ¿no? No te está dando aquello que necesitas. Ah, gracias, Boquita. No te ha dado aquello que necesitas, ¿no? Entonces, güey, muévete de ahí, coño. ¿Qué haces? Pues estudiaste lo que hayas estudiado. ¿Qué te importa? ¿Qué dirán? Puta, güey. Hay una sola vida y tenemos que vivirla una vez. Vívanla con pasión, vívanla chingón, vívanla con pasión, vívanla con amor, hagan las cosas con dedicación, realmente dediquen tiempo. No saben la cantidad de tiempo que requiere y que le invierto a estos grupos de abundancia, de realmente lo hago con mucho cariño, pero toma, híjole, varias horas al día estar sacando qué va a pasar en la fecha, qué va a pasar en ese día. Y vaya, no me estoy quejando, pero sí finalmente estás dedicándole un tiempo que finalmente trae un pago, y no hablo de dinero, nunca he tocado el dinero, hay un pago en el cual cómo te sientes, ¿no? Por decir, hoy estamos no sé si algunos me siguen en Telegram, tengo este mismo grupo de Polgapema Equilibrio Energético, y siempre mando todos los días un Tong Shu, y el Tong Shu, ¿qué hace? Te permite saber qué tipo de energía hay en el día y cómo la puedes utilizar. Si tú haces algo en un día, hoy tenemos un close day, hoy es un día de cierre, hoy es un buen día para terminar relaciones, para terminar contratos, para terminar cosas, es un día de cierre. Va un poco más complejo, el Tong Shu que pongo es un poco general, sin embargo con ese podríamos tener suficiente información para hacer decisiones correctas en el momento que las estamos tomando. Pero por decir, hoy tenemos a la constelación de Ox pasando por un close day del día del caballo de tierra. Y es un excelente día para ayudar a alguien, ya que tenemos a Jean Noble en el día, que es una estrella que permite que ayudes a alguien sin que la gente sepa. Entonces hay mucha gente que está en este grupo que metí sin que sepan que están adentro, ¿no? Entonces hay, pues desde amigos, conocidos, hay mucha gente que estoy ayudando sin que siquiera sepan que los estás desbloqueando. Y esa parte también es importante, dar algo sin que la gente sepa. No sé si alguna vez lo han hecho, pagar el súper del cuate adelante es muy bonito, o ayudar cuando vas a, no sé, a una tiendita y hay un par de personas ahí que igual y no tienen suficientes recursos, y poder ayudar y que les den, en lugar de 100 gramos de jamón, que les den 1 kilo de jamón, ¿no? Y se los dan y te pagan 100 gramos y ya. Y no se enteren quién les dio los 100 gramos. Eso es una cosa bonita, porque no se trata de llevarte la palomita, ¿no? No se trata de llevarte el ribbon, ¿no? Así de, hey, yo te compré los 900 gramos que te faltaban, ¿no? No se trata de eso. Finalmente, creo que la ayuda, y ahí es donde está la diferencia. Cuando ayudamos a alguien esperando que nos den las gracias, no estás ayudando de corazón. Cuando le damos a alguien una propina y esperan, ni las gracias me dio. Güey, estamos tan acostumbrados con un ego tan grande a... Claro que sí, Silvia, puedes invitar a quien tú quieras. Este grupo es público y se trata de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Realmente, entre más gente ayuda y entre más gente hablando... Perdón, ahorita regreso al tema en el que estaba, pero entre más gente esté vibrando en una frecuencia en la cual fluye, pues estamos subiendo todos esa frecuencia. Entonces estamos participando nosotros en esa frecuencia. Obviamente a mayor gente, mayor frecuencia, y se hace como pues es como un concierto, pues, ¿no? Es el concierto. Cuando hay 5 pelados, pues se siente como 5 pelados. Cuando hay 200 o cuando hay 1000 pelados, pues hacen y se mueve y entonces pues esa frecuencia vibra, retumba y ayuda. Entonces
Sí, pueden invitar a quien quieran, el grupo es público. De hecho, no se pide nada, nada más es importante que les expliquen que para estar en el grupo, no basta con estar en el grupo. Bueno, si quieres nada más tener información, basta con que te suscribas al grupo. Pero si quieres estar en las sesiones en las cuales te estamos metiendo al esquío, sí tendrías que poner tu nombre completo. Si no lo quieren poner completo, ayer puse una forma de contacto que Silvia mandó ahí por ahí sus datos. Lo puse para que pongan sus datos completos. Hay gente que no quiere poner su nombre completo y tienen razón. Quien la quiera poner, que bueno también. Pero bueno, pues ahí están las dos opciones. Si ponen los datos, pongan su nombre completo, porque si no, no los puedo meter en el sí, sí estás metida. Sí estás adentro. Si no ponen su nombre, pues el equipo pues, no sabe, ¿no? Esa persona no existe. Tú existes como eres con tu nombre completo. No eres, no eres ese grupo distinto, pues, ¿no? No eres ese nombre distinto que tienes, ¿no? Que te dé hueva, que te llames Juanita Domínguez de la María del no sé qué, de la Azucena, del no sé quién, del García Hernández, ¿no? Así que sea un nombre de este tamaño, pues esa es la persona que eres y ese es tu print que va a encontrar en este grupo. Y bueno, seguimos con esto, que cuando des esa propina a una persona, esperamos que nos den las gracias. Ya no la diste de corazón, ya no practicaste la gratitud. Y hace poquito leía un ejemplo, o puse un ejemplo, creo que en el grupo de Telegram, puse un ejemplo en el cual exacto, no son su nombre de Facebook, exactamente. Y para que los metamos en el esquío hay que poner eso, ¿no? Entonces, platicaba yo que cuando vas a una ¿cómo se llama? Una procesión budista, cuando los ves cómo les dan de comer, entonces salen los monjes caminando la procesión, hay 500 monjes, es muchísimos, y no van por el mismo lado porque puede generarles adicción como cocina la señora. Entonces, por eso es que no van al mismo lugar. Qué bonito, ¿verdad? Realmente lo hacen, que me den de comer lo que quieran darme de comer, está poca madre. Y si no me lo quieren dar de comer, pues también que no me lo den de comer. Entonces, esa es como una parte linda del budismo. Pero cuando los ves cómo van en estas procesiones, la gente gasta aquello que no tienen. Y gastan esa lana porque... Victoria, pongan el nombre, no aquí en el Facebook Live, sino pónganlo en el grupo de Abundancia y mándenlo. Ahorita ya es muy tarde, ya está cerrado el grupo. Ya los que estaban adentro ya están adentro. Y los que no, pues bueno, nos vemos el viernes que entra. Estaba diciendo que entonces los monjes van caminando y la gente, realmente son países que tienen un nivel de pobreza grande, pero con la sonrisa así, ¿no? De este tamaño. Todo el mundo lo ves con una risa impresionante. Porque realmente al final tienen todo lo que necesitan. Tienen una casa, tienen un techo, tienen salud, tienen comida. Vaya, o sea, tienen sus valores puestos en otro lado. Pero lo que es interesante es que esta gente que no tiene mucho hace unos peroles enormes de arroz, de Gohan, ni siquiera con sal, o sea, nada más es arroz hervido. Habrá gente que tenga un poco más y pone carne. Y habrá gente que pone verduras, vaya. Y entonces los monjes se van formando, no es como que sepan qué les va a tocar, sino ellos se van formando y les van sirviendo y de repente te dicen, pues hoy van a estar por tu calle. O sea, mañana toca por tu calle. ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo se enteran? Porque no es... pues nada más se entera el pueblo para que les vaya dando de comer a estos monjes. Tienen una comida al día. Entonces los monjes van y cuando les dan la comida, ¿qué haríamos nosotros como mexicanos? Daríamos las gracias nosotros a los que nos dieron la comida, ¿no? ¿Quién creen que dice las gracias? Las gracias las dice la gente que les dio de comer. Y cuando yo oí eso dije, cabrón, no entendí cómo es, ¿no? Y no lo entendía porque finalmente nuestro concepto de gratitud es a partir de recibir algo, no de darlo. Y cuando lo das es gracias porque me permites gratificar o porque me permites, se me fue la palabra, porque me permites ser generoso. Gracias porque me permites practicar mi generosidad. ¡Wow! Ahí fue así como plop, me caí como condorito y en ese momento dije, ups, sí son de otro planeta, sí es algo totalmente diferente o totalmente, vaya, es algo que no mucha gente entiende a veces, ¿no? A veces los ven más como gente que no tiene
que no tiene ciertas cosas, y realmente no es así, ¿no? Ellos están, finalmente, lo importante para ellos es el crecimiento espiritual y el crecimiento de la mente, pero ya me estoy yendo por otro lado. Pero bueno, lo interesante es que no daban las gracias la gente que recibía. O sea, los monjes van calladitos, les ponen lo que les quieran poner. Si les quieren poner un escupitajo de arroz, pues le ponían un escupitajo de arroz, una cucharadita, pues eso es lo que le toque comer, y tan, no es de que dame más, oye, no seas gacho, mira, te doy una lana y me das más. No, les dan un pedacito de comida, se lo comen y son felices con eso. Y a lo que voy con eso es que la práctica que se me hizo muy interesante fue: gracias por permitirme practicar mi gratitud, mi generosidad. Y eso se me hizo wow. Y lo decía bien Tony Karam, un gran lama, el lama más importante que, bueno, pues a mí me hizo un cambio en la vida al entrar a Casa Tíbet. Tony Karam decía eso, ¿no? ¿Estás practicando tu ego cuando das 5 pesos? ¿O estás juzgando en qué se va a gastar esos 5 pesos cuando vas en el coche? Vas en el coche y llega un chavito y te limpia el vidrio, y ya estás juzgando si se lo va a meter en drogas, si se lo va, si va a hacer quién sabe qué, ¿no? Y estás metiendo tu juicio. Sin embargo, cuando practicas generosidad, tú das, y ni siquiera te tienen que decir las gracias, ni lo esperes. Das tu lana y te sigues derecho. Tú practicaste tu generosidad, y de eso se trata. Y aquí es un poco eso, o sea, finalmente hay mucha gente que dice, puso una encuesta, ¿cuánta gente vio cambios? Los cambios se empiezan a ver rápido. Cuando tú quitas un desbloqueo con el eductor, empiezan a pasar cosas, y te empiezan a suceder cosas en las cuales, como nadie nos ha tocado y nadie nos ha hecho nada, según esto, pues no ha pasado nada, esto no funciona. Pero acuérdate cómo estás hace 15 días. Y lo que empieza a pasar es que empiezan a llegar oportunidades. Ahora, les pido que abran los ojos. Las oportunidades muchísimas veces vienen acompañadas de ¿cómo se llama? Espérenme tantito, me toca... las oportunidades muchas veces vienen acompañadas de alguna tragedia. Y entonces cuando lo ves como tragedia, híjole, ¿no? O sea, si yo vieran por qué llegué a hacer esto del esquí, pues fue una tragedia la que me trajo aquí, y ahorita soy el más feliz de haberlo hecho, y haber tomado la decisión de hacer este cambio, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ¿no? A veces vienen disfrazadas de tragedia. Entonces, si ahora que les hacemos entrar a estas sesiones de abundancia, espérenme tantito. Ahora que los hago entrar a estas sesiones de abundancia, cuando se desbloquean cosas, puede que se te vaya un empleado. Chin, se te fue ese empleado. Y sin darte cuenta, ese empleado te estaba quitando una lana, ¿no? Te estaba quitando una lana, y tú ni en cuenta, güey, ¿no? Y entonces dices, no, hombre, ya se me fue el empleado, bla, te tiras al drama, y no, es que no tengo lana ahorita para conseguir otro empleado. Y tengo que... les voy a poner un ejemplo porque se entiende a veces mucho más fácil con el ejemplo. Alguna vez haciendo en Gapema, pues yo tenía una empresa de diseño gráfico y hacíamos páginas web, y estábamos haciendo un proyecto para, creo que era el premio de calidad, y lo llevamos en línea, y a la mitad de la programación de ese proyecto se nos va el programador. ¿No? Y teníamos entrega en 2 días. Entonces hubo que solucionar, hacer un mock-up que pareciera que mandaba los datos, pero finalmente no. O sea, todo nos mandaba los datos a una base de datos así toda dispar, porque no le podríamos decir al premio, porque habían demandas en ese momento. Y pues bueno, no podíamos decir que no había demanda. O sea, si no entregabas las cosas a tiempo, venía ahí una cláusula en donde te podían amolar, ¿no? Te podían quitar parte de tu pago y eso. Entonces, pues lo solucionamos muy bien, ¿no? O sea, lo que hizo que faltara esa persona nos dio una idea tan importante para ese proyecto, que nos permitió hacer el proyecto. Era un proyecto demasiado grande, entonces, y funcionaba toda la República. Y lo que nos permitió esa idea de tener que solucionar para presentar en 2 días era tener varias bases de datos. Aunque íbamos a trabajar el triple, ellos no se iban a dar cuenta. Entonces decíamos, pues mandamos la información, y esa información alguien la estaba metiendo en la oficina, la estaba cargando a la otra base de datos. Vaya, estábamos haciendo una fiesta, y decíamos que pues obviamente estaba lento porque era
porque era un beta y bueno, estaba en demo, ¿no? Entonces, pero ¿cuál? Teníamos a alguien metiendo los datos en la base de datos de acá. Bueno, el chiste es que nos dio la idea principal de cómo funcionaban las cosas. Y gracias a eso pudimos hacer un premio de calidad que era muy rápido. Hicimos un gran trabajo. Tuvimos que aprender a programar, lo cual en mi vida pensé, porque a mí las matemáticas era algo que nunca me gustaron, pues, ¿no? Y pues tuve que aprender a programar, a meterme a estudiar programación. Entonces, finalmente, todas esas partes que te hacen crecer o todas esas decisiones que vas tomando y te van haciendo crecer, pues te hacen ser más abundante. Entre más conocimiento tengas, menos posibilidades de vivir en la abundancia vas a tener. Porque abres tus horizontes y porque tienes muchas más posibilidades, tienes mucho más, vaya, todo el espectro de cosas que tienes es mucho más amplio. Cuando nada más estudias una sola cosa, eres esa parte de es nada más esa persona. Y aplicando el conocimiento de vida a ese trabajo. Pero ¿qué pasa cuando estudias 10 cosas, 20 cosas? Eres la misma persona viviendo esa vida a través de un filtro de 20 cosas diferentes. Y es como hablar diferentes idiomas, ¿no? Hablas francés, pues puedes entender otra cosa. Hoy alguien, creo que Marcela puso creo que sí, Marcela Camacho, los que la conozcan, era alguien que estudiaba conmigo en La Salle, puso una imagen en donde se habla en inglés y en francés al mismo tiempo y podías leerla, ¿no? Los que tuvieran ahí una idea de francés. Y era interesante cómo te va moviendo eso el cerebro, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente lo que pasa es que entre más conocimiento tienes, más información les va dando, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa en esta economía que está tan lenta, que no está funcionando como tenía que funcionar? Tenemos dos sopas, ¿no? Una, tenemos que llorar y decir, es que no hay trabajo y me siento, es que no me hablan, o tenemos que ponernos a hacer cosas y tenemos que reinventarnos y tenemos que aprender algo nuevo y vaya, ahorita es una maravilla si se meten en Coursera está Stanford, está Princeton, está Harvard, está, híjole, todas están dando cursos gratis y puedes estudiar lo que quieras. ¿Quién necesita el papel? Esa es otra cosa, porque entonces sí tienes que pagar por la licencia y pagar por todo. Pero quien no necesita el papel, lo que necesitas es el conocimiento y date. ¿Y qué te va a permitir hacer ese conocimiento? Pues te vas a tener que reinventar porque las cosas se están reinventando. Si se fijan cómo cambió la economía del país a un método totalmente diferente, lo que eran las oficinas y los locales cambiaron, ¿no? Mucha gente que decía que vivía sus rentas, híjole, ahora las rentas pues ya no son lo de hoy para vivir, ¿no? Ya no es tan... bueno, ya que pues, no mucha gente está rentando y sigue todavía la gente medio cerrada, ¿no? Medio encerrados, seguimos encerrados, vaya, en el tapabocas y cuidándote y vaya, la economía todavía no se reactiva como se debería de reactivar y entonces tenemos dos cosas. ¿En dónde vamos a poner la atención en el grupo de abundancia? Pongan la atención en aquello que los hace sentir bien, pongan la atención adelante, no vayan para atrás ni para tomar vuelo. Ya la cagaste, sí, ya la cagaste, camina un pasito para adelante y sigue. Y vámonos para allá, porque todos hemos estado en una parte en la que estamos bajoneados y otra en la que estamos bien. Entonces, bueno, pues te conviene siempre estar en la parte positiva y viendo para adelante, ¿no? Y ahí es a donde tienes que apuntarte, ahí es a donde tienes que ir. Y eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante, eso es lo que nos va a ayudar a llegar a donde tenemos que llegar. Pero finalmente, a veces, para llegar a ese puntito, tenemos de quitar el yo. Tenemos que quitar ese, híjole, es que yo no tengo, híjole, es que yo no tengo. Y cuando volteas a ver a alguien en la calle que no tiene ni siquiera dónde dormir, dices, mejor me callo el hocico, tengo todo. Y es más, hasta puedo ayudar al Señor. Es más, le puedo dar mi chamarra para que no pase frío. Y ahí es donde empieza la abundancia, desde ese cambio de mentalidad. Eres abundante siempre. Nunca dejas de ser abundante. Y ahí es a donde hay que llegar. A partir de vivir en abundancia, es que la abundancia empieza a vivir en ti. Pero tú tienes que empezar a vivir en abundancia para que resuenes con esa abundancia. Si no resuenas con esa abundancia, no va a haber manera. Si estamos contando los chiles de cómo lo vamos a pagar, no va a haber manera, porque estamos todo el tiempo preocupados en cómo lo vamos a pagar, no dormimos, estamos toda la noche dándole vueltas a la cabeza, dices, güey, tranquilo, no pasa nada, tendré que pagar buenos impuestos a esto y pues ni modo, tendremos que seguir, ¿no? Pero no sirvió de nada poner la atención ahí. Pongan la atención en qué van a hacer para vivir con esa felicidad que deberíamos de vivir todos. ¿Quiénes de aquí les gusta lo que hacen
el trabajo escriban un 1. A quienes les gusta el trabajo. Porfa, pongan un 1 ahí en el chat. A quienes les gusta hacer su trabajo, quienes lo disfrutan y se sienten así, se pueden perder horas. Yo, pongan un 1, pónganme un número 1. Está bien. ¿Cuánta gente no le gusta lo que hace, no? Híjole, a mí lo hago porque tengo que vivir de esto y pues porque no hay de otra. Bueno, ahí es importante que veas en dónde vas o qué vas a hacer para lograr ese cambio. Porque tienes de dos sopas, ¿no? Una es, ¿qué pasa si lo que te hace, si no te gusta tu chamba, vamos a poner el caso, porque es más fácil poner cuando te gusta tu chamba, es más fácil poner me gusta mi chamba y soy muy contento, a que a veces realmente no te gusta tanto y lo estás haciendo porque lo tienes que hacer. Alguien de quien he aprendido mucho de eso es mi esposa. Es una persona adorable, inteligente, es una maravilla de persona. Ella todo el tiempo, ella decía, yo vivo de vacaciones. Yo no entendía qué era eso. Decía, ¿cómo vas a vivir de vacaciones? Sí, yo vivo de vacaciones. O sea, ella vive... déjenme buscar, vamos a vidas pasadas, espérenme tantito. Ella decía que a ella le gustaba vivir de vacaciones, ¿no? Y decía, pues es imposible vivir de vacaciones, no se puede vivir de vacaciones todo el tiempo. Y claro que se puede vivir de vacaciones, se puede vivir de vacaciones porque cuando tú haces lo que amas hacer, híjole, realmente vives de vacaciones, aquellos que viven en la playa y realmente disfrutan la playa, viven de vacaciones, ¿no? Vives en un lugar hermoso, disfrutas aquello que haces, estás viviendo en un paraíso. Y el pedo es que no nos hemos dado cuenta, ¿no? El pedo es que nos la pasamos buscando otro tipo de alicientes, ¿no? Estamos tratando o a veces de ocultar nuestra realidad o de vivir o complicándote la vida, ¿no? Habrá gente que se complique la vida y esté haciendo estupideces por ahí, complicando relaciones, complicando familias, vaya. Depende de cada quien, ¿no? Depende de cada quien en dónde quieras vivir y cómo lo quieras vivir. Es decir, no reprochemos a la vida lo que tenemos, al contrario, agradezcamos, vivamos con gratitud, agradezcan cada peso. Si alguien no puede pagarte lo que tiene que pagarte, que no sea impedimento para que le hagas su trabajo. Entonces, pero es importante que te lo paguen, o sea, es importante que le pongas un valor a tu trabajo y que digas, ok, no te lo puedo hacer al 100, no te lo puedo hacer al 80 y me lo das en 2 pagos, ¿no? Si lo tienes, pues bueno, tiene que haber un costo-beneficio, pero que no sea un impedimento para que no hagas tu trabajo bien. Y esa es una parte importante. Y luego, pensaba hablar de esto después, pero creo que entra muy bien ahorita, la parte de los contratos. Mucha gente dice, ¿firmaste contrato? No, de pelo, güey, ¿no? Y eso... ¿No se han dado cuenta que en el Quantum el simple hecho se le llama... ¿Cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Se le llama... ahorita me acuerdo del nombre. Pero cuando tú generas un contrato verbal, funciona igual porque se genera esa idea en el Quantum. Y entonces el contrato se genera con aquellas características por las que las hiciste. ¡Wow! Acabamos de corregir algo que era casi imposible que se corrigiera. Y yo creo que es por lo que estamos hablando, yo creo. Wow, eso me dio gusto, perdón. Permítame tantito. Y permítanme. Denme 3 segundos. Sí sé que es incómodo y que es viernes y que igual tienen muchas cosas que hacer. Pero bueno, esto se va a quedar grabado, entonces lo van a poder ver con calmita. Ok. ¿Qué edad tendrá el más grande del grupo? Vamos a poner que tengo unos 78. Vamos a calcular que tenga 78.
Entonces, bueno, los contratos decíamos, cuando tú haces un contrato escrito, pues bueno, te protege la ley, según esto, y es a partir de que te protege la ley que puedes hacer, vaya, que te sientes protegido. Pero ¿qué pasa con los contratos verbales? Antes se decía hombre, de palabra, sí, funcionaba de palabra, claro que funciona de palabra. Igual y tú puedes no hacerlo, pero lo que no te has dado cuenta es que ese gap, o sea, cuando tú quedas con alguien en un contrato de palabra y tú dices, yo te voy a dar el 30% de la ganancia y de repente te haces güey y le das el 15%, el otro 15% es un gap que dejaste. Y ese gap está falto de energía. Ese espacio que dejaste está falto de energía. Y entonces se va a cubrir. ¿Y se va a cubrir con qué? Con el mismo 30% que habías dejado. Entonces, finalmente lo vas a acabar pagando. Es importante que en lo que quedan hagan. Dices que vas a hacer A, haz A. Dices que vas a hacer B, haz B. Entonces, esa es una parte importante, ya que como mexicanos tenemos la... Híjole, no mexicanos, como latinos, tenemos la costumbre del que no tranza no avanza, y son dichos, híjole, terribles, ¿no? Que realmente yo creo que nos mantienen y nos mantenemos en este constante flujo de que no te dejan crecer y te jalan, ¿no? Y cuando a alguien le empieza a ir bien, que empezamos a decir, le va bien porque le regalaron las cosas y le va... No, güey, o sea, regocíjate que a la gente que está a tu alrededor le va bien, porque si es la gente con la que tú te rodeas, obviamente estás en esa frecuencia. Y entonces, que te dé bien, que te dé para arriba, que alguien tenga un avión. Qué chingón que tenga un avión, ¿no? Qué padre que este cuate tiene un avión propio y aparte le pone su nombre en la puerta. Qué chingonería que lo tiene y qué padre que él lo pueda vivir. ¿Y qué pasa cuando no estás en esa... Cuando hay una envidia o cuando estamos... exacto, cuando hay una envidia, estás volviendo a poner la atención en aquello que te falta. Entonces el Quantum dicen, ok, lo que quieres es esa falta, ahí te va la falta. Es como el ejemplo de necesito dinero. ¿Lo están pidiendo desde la abundancia o desde la carencia? Lo están pidiendo desde la carencia. Necesito dinero. Lo estás pidiendo necesitar. Te lo están cumpliendo inmediatamente. Necesito dinero. Ahí está, cumplido automáticamente. No hay nada que vaya a llegar cuando dices, es que necesito dinero. Eso es lo que estás pidiendo, te lo están cumpliendo en el momento. Quiero dinero. Te lo están cumpliendo en ese momento. Quiero dinero, ahí está cumplido. Quiero dinero, te lo está cumpliendo. Quiero dinero. Y se está haciendo un ciclo. ¿Qué pasa cuando vivimos en ese presente sabiendo que las cosas vienen? ¿Cómo las pedimos? ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo es que nosotros hacemos algo por alguien para que nos pague una lana y ganemos ese dinero? Pero regresando un poco a los contratos, fíjense lo que ha hecho la sociedad con estos contratos hablados y contratos en los cuales, vaya, ni siquiera tienen que ser contratos de dinero, tienen que ser contratos de trato, contratos en los que la mujer, por ser mujer, tiene que servir al hombre. Es una estupidez, ¿no? Imagínate que aquellos que tengamos hija, trajimos a una hija para que le dé de comer a un huevón. Bueno, en mi casa nunca. Mi casa es pareja, en mi casa lavamos todos, hacemos de comer todos, trabajamos todos. Y vaya, mi hija nunca buscará, espero, a un papá, porque el cambio está en los hombres, el cambio en la igualdad, en la igualdad de género, y también tiene que ver con abundancia. ¿Por qué? Porque si nosotros no vibramos en que la mujer es igual que nosotros, ellas siguen viviendo esa falta de pago, porque es mujer, entonces no le puedo pagar 3 pesos menos. No, ni madres. No tienes que pagar lo mismo, vale lo mismo, y de hecho es mucho más inteligente que tú. Entonces, yo creo que esos contratos hablados, cuando quedas en algo, es importante que lo mantengas. Cuando quedan en hacer algo, es importante que lo vayas a hacer. Una cosa es que lo tengas rezagado y otra cosa es que no lo vayas a hacer. Eso es importante. Ahí lo tengo, ¿no? Lo voy a hacer, sí, dame chance, lo voy a hacer en el momento que tengo un tiempo, lo voy a hacer. Y eso es importante, porque cuando uno deja de hacer aquello que prometió, estás dejando ese espacio para que te falte. Entonces, aguas con lo que quedan. Y ahí es donde vienen las cosas importantes. Entonces, los contratos no tienen que ver tan solo para trabajo. Son contratos cuando te casas, ¿no? Tú dices, híjole, voy a ser fiel toda la vida, voy a ser... ¿cuál, no? O sea, hay gente, ¿cuántos no? Es la casa grande, la iglesia grande y la casa chica, y están llorando después porque los mandaron a la fregada. Claro,
Sabías perfecto qué hacer para cagarla, perdón por la palabra, pero sabías perfecto qué hacer para regarla. ¿Qué hizo el Quantum? ¡Puc! Eso no lo quieres, ¡pum! Te lo quitan, pues. O sea, finalmente vamos respondiendo y todo es interactivo y todo, cada decisión que vamos tomando nos va llevando a diferentes lugares y nos va poniendo en diferentes situaciones positivas a veces, negativas a veces también. Entonces, depende de qué es lo que hagamos, cómo lo queramos ver y hacia dónde pongamos nuestra intención. Recuerden, a donde ponen la vista, ponen el chi. Y pónganlo en sus momentos flow. No me cansaré de repetirlo. De verdad, empiecen a ver cómo es que las cosas funcionan de una manera totalmente diferente cuando lo hacemos así, cuando estamos fluyendo, cuando estamos de verdad disfrutando lo que hacemos, cuando las cosas las haces de corazón, cuando te levantas temprano y nervioso porque vas a hacer algo. Híjole, esa emoción de voy a tratar a alguien, voy a ver cómo ayudo a algo, voy a ver qué energía tiene, les hablo de mi caso, de mi chamba, voy a ver por qué no funciona ese restaurante. Y es como, me siento como un poquito Sherlock Holmes, ¿no? Ahí va Paul con su brujulita, ¿no? Entonces llego al lugar, lo veo, analizas y te llevas esos datos y ves por qué no está jalando, qué estrellas tiene en la entrada, cómo le está pegando, en dónde tiene puesta la caja, cómo está conformada la persona, cuál es su batsi, cómo está cuáles son los ¿cómo se llama? Déjenme les enseño un ejemplo rápido de un batsi. Miren, aquí hay un batsi, lo voy a abrir. Entonces, cuando ves estas cosas te das ¿no? Hacer estas cosas, ¿no? O sea, bueno, para mí yo ver estas cosas y poder decir si este güey que tiene, no sé si lo alcanzan a ver, bueno, que tiene estas características, cómo funciona en el lugar y cómo es que vas a hacer que ese lugar funcione para él. Y eso, wow, güey, a mí se me hace como literal Sherlock Holmes. O sea, llego, abro mis cosas y de verdad no saben el placer o lo padre que se siente de repente haber ayudado a alguien a que no tenía chamba y de repente ya tiene chamba y de repente empieza a salir adelante y empieza a irle bien. Y el agradecimiento que eso te genera es muy lindo y eso te hace fluir de una manera interesante, te hace que no tengas, que estés en la noche pensando como, y de repente dormido dices, ¡wow! Te levantas y empiezas a escribir la idea de lo que estás haciendo, ¿no? Porque eso puede generar de algo diferente. Y cuando hemos estudiado, como es mi caso, diferentes cosas que no tienen nada que ver, desde cine hasta diseño, web, programación, bioneuroemoción, o sea, he andado por 20 lados, Reiki, he andado por muchos lados, afortunadamente. La visión se abre mucho más y te permite estar mucho más abierto al cambio, abierto a lo que viene. Y ahí es a donde quiero que lleguemos hoy. Y con esto yo creo que me quedaré yo trabajando el siguiente espacio que tengo, que es como de una hora. Bueno, la siguiente hora me quedaré yo trabajando aquí. Pero me gustaría que se quedaran con esta idea. Fluyan en lo que los hace vibrar. Fluyan con el cambio. El cambio viene un río, vienen las aguas así, y de repente a la mitad del río hay un árbol. Chocas con el árbol y tú vienes aquí, ¿no? Flotando en el agüita y de repente te embarras en el árbol. Ahí está tu bloqueo. Te embarras en el árbol y tienes de dos sopas. O te agarras del árbol y obviamente como la corriente va para allá, pues te va a hacer así y vas a quedar colgado ahí con el agua viniendo en contra tuya. Eso es quedarte aferrado al problema. ¿Te vas a quedar en el problema agarrado? Estupendo, porque tienes millones de litros de agua, viniendo en contra tuya y que te están ahogando, ¿no? Y te están haciendo, no puedes respirar. ¿O qué puedes hacer? Puedes dejarte fluir con el agua, ¿no? Ahí hay un árbol, ¡ay, güey! Le di la vuelta, y me seguí derecho. Y eso es lo que tienes que hacer. Fluye. Ahorita en esta economía, fluyan. Vean cómo ser ¿cómo se llama? Cómo ser una escuela, en el caso de Erika. Cómo ser un kinder interactivo. ¿Cómo? Es un gran reto. No tengo ni idea cómo hacerlo. Pero igual y habrá gente que sí lleva a sus hijos y habrá gente que no los lleve. Para aquella gente que no lleva a los hijos al kinder, híjole,
¿Habrá una manera de hacer un kinder interactivo? Es un buen reto. Y quien lo logre, créanme que el dinero va a llegar solito. Entonces esa es una parte interesante. Cuando realmente están fluyendo en, sigamos con el ejemplo del kinder, en realmente enseñar a los niños, educar, que tengan una educación de calidad, en la cual puedan conectar con todos sus sentidos y verlos cómo van evolucionando y ver que sus manitas son, cómo van tocando esas cosas. Wow, si eso lo puedes ver, si eso puedes llevarlo a cabo a través de hacerlo vía Zoom, créeme que el dinero va a ser lo de menos, va a llegar solito y a carretonadas. Entonces, vibren en esa parte, vibren en realmente, si eres un abogado, güey, realmente aboga por la persona. Haz algo para ayudarlos. Créeme que te va a dar mucho más dinero si abogas correctamente, porque te van a recomendar millones de personas. Si me lo chingo y si le saco otros 20 pesos acá y si me hago pendejo, no lo meto en el día tal, pero pues ya se nos pasó. Entonces, sí fue un error. Porque entonces acabas siendo un mediocre. ¿Y cómo te llega la lana? Mediocremente. Te llega mediocremente. Cuando las cosas las haces bien, de corazón y entregando tu todo, te va a costar trabajo. Sí, yo no digo que sea fácil, ¿no? Va a ser algo que tendrás que aprender, que tendrás que generar una idea, confiar en lo que estás pensando y ponerlo en práctica. Yo agradezco mucho a la persona que me invitó por primera vez al esquío, y no que me invitó, ella le daba el esquío a mi papá. Y Connie es alguien que yo le estaría agradecido de por vida, yo creo. Me regaló 14 años de conocimiento, así, ¿no? Y eso no tiene precio. Y a partir de ahí es que empiezan muchas cosas, muchas ideas también, ¿no? Pero bueno, es ese tipo de decisiones las que tienen que hacer. Fluyan en aquello que las hace felices, en aquello que los hace felices, ¿no? Que realmente dicen, wow, ¿no? Y hagan, para eso lo estudiaron. O sea, realmente háganlo pensando, ¿no? ¿Cuánto le voy a ensartar el colmillo a este señor? ¿Cuánto le voy a acabar robando? Pues no creo que perdón, ¿Cuánto le voy a acabar robando a esta persona? Pues no, obviamente no. ¿Qué pasa cuando... otra cosa importante que se me estaba yendo. ¿Qué pasa con nuestros condicionamientos en cuanto a papás? ¿Cuántos papás de los que estamos aquí no nos decían, dinero fácil es dinero mal habido, No hay madres, dinero fácil no. En lugar de ponerle los puntos a las is como van, ¿no? Dinero de drogas, no. En lugar de decirlo así, te dicen dinero fácil, no. Y yo te pregunto, ¿te gusta ganar el dinero fácil o te gusta, puta madre, desvelarte 24 horas? Pregúntenme a mí y a la gente que me conoció en Vallarta. Yo no dormía, me la pasaba trabajando toda la noche. ¿Por qué? Porque en mi casa sí era el dinero fácil, no es bien ganado. Entonces, ¿yo qué hacía? Alargar todo para que mis procesos de entrega fueran al último momento, para que me costara trabajo ganar dinero. Y entonces cumplía yo con aquel requerimiento que me habían puesto en mi casa del dinero fácil no es bien ganado. Y entonces, pues ahí estaba el resultado, güey. Acababa entregando yo desvelado y decías, puta, qué desvelón me metí, güey, me tardé muchísimo. Cuando podrías haberte levantado temprano, desayunar, trabajar como la gente, irte a comer. O sea, llevar una vida normal y hacer las cosas de una manera normal. Y ganar el dinero fácilmente. Y ganar el dinero sin estarte... matando, sí es cierto, Sergio, a ti te tocó, sin estarte desvelando y viviendo en un mundo en el cual todo lo entregas tarde para que valga la pena, para que realmente cumplas con el cometido del dinero fácil cuesta trabajo. No es cierto, quítense eso de la cabeza. El dinero no se da en los árboles, claro que se da en los árboles. Pregúntale a un agrónomo, güey, o una persona que sembró un árbol de manzanas. ¿Qué hace? ¿De dónde saca el dinero? Del árbol, güey. Sí se den los árboles. Quitémonos esos bloqueos emocionales. Veamos cómo la vida es abundante. Cómo a donde voltees hay abundancia. A donde voltees. A donde voltees hay alguien que está pidiendo que le ayude a alguien. Y depende de ti hacer ese cambio en esa persona. Y si tú logras hacer ese cambio en esa persona, vas a ver lo que la vida empieza a hacer contigo. Tú estira la mano cuando alguien se está ahogando. ¿Qué le vas a decir? Ay, no. Oye, yo para sacarte del río te cobro 50 varos, güey. Si no sales. Sácalo, ¿no? Sácalo y ya lo sacaste. Igual y
al día que se estaba ahogando, sacaste al millonario más millonario del mundo y te va a dar ahí una lana. Ni siquiera lo hiciste por el dinero. Volvemos a lo mismo. Pongan la atención en lo que deben de ponerla. Hagan su chamba. No solo es el dinero, ser abundante. El ser abundante es abundante de amor, abundante de pensamiento, abundante de ¿cómo se llama? De humor, abundante de lenguaje, ¿no? No se espanten cuando alguien diga güey, no se espanten cuando alguien dice, las groserías están en nosotros. Vaya, yo soy muy pelado y era más, pero no se espanten, ¿no? Sean abundantes en todo, vivan en abundancia en todo, coman abundantemente sano, ¿no? O sea, no queramos comer pura porquería, ¿no? O sea, pues no, puedes comer abundante, puedes comer un poquito acá, poquito acá, poquito acá, poquito acá. Y hay otro ejemplo que me encanta ponerles, es... me estaba diciendo Paula algo que tiene razón, es abundancia, es... ya se me fue, abundancia, es vivir tu presente y fluir, exactamente. Vivir tu presente y fluir, eso es ser abundante, es estar fluyendo porque estás flotando, estás viviendo en la abundancia de la vida. Pero antes de que me dijera esto, Paula, quería yo comentar un punto, ¿no? Cuando ustedes compran una torta, así, que cuesta, no sé ni cuánto cuesta ahorita una torta, pero vamos a poner que cueste 50 o 70 pesos una torta. ¿Cuánta gente come de esa torta? La mayoría de la gente te dice, pues el tortero, ¿no? Y la gente que trabaja en la tortería. No, güey. Gracias a que tú pagaste esos 70 pesos, hay más de 1000 personas involucradas en ese proceso para que esa torta llegara donde está contigo. Entonces, gracias a que tú generas que gastas con abundancia y gastas con ese placer de que cuando yo pago algo, lo estoy pagando para que miles de personas coman, aunque se oiga trillado o mal, es real. ¿Cuánta gente tuvo que pasar para que se sembrara el maíz del cual van a sacar la harina? Pues hubo que pasar por el güey, el granjero que sembró el maíz, que lo cosechó, que lo cuidó, que le puso agua, de ahí lo cosechan, lo llevan al no sé, el camionero que lo llevó, el cuate que le sirvió la gasolina al camionero. De verdad es impresionante, por eso dice en el budismo, el mundo entero en una hoja, podríamos ver. Y sigamos con este ejemplo, para que vean nada más así, pensando brutamente, cómo llega el camionero se lo entrega a quien lo va a moler, al del molino lo va a entregar al de que lo va a hacer harina, el de la harina, del que lo va a hacer pan, el que lo va a empacar, al que lo transporta. Estamos nada más en el bolillo, ¿ok? Y finalmente el taxi en el que se va o el coche en el que se va, el cuate que va a hacer la torta, llega a la tortería, la compra, la corta y de ahí nos podemos ir con todo, con la ropa que traes puesta. ¿Eres abundante o no? ¿Cuánta gente pasó para tener esta camisa? ¿Cuánta gente para los zapatos que tienes? Entonces, todo ese proceso que está involucrado está conectado a todos nosotros. Y eso es pensar con una mentalidad de abundancia. Vean que cuando gasten con abundancia. Gasten con ese gozo de que ese dinero va a regresar a huevo a ustedes. Está regresando, es más, ni siquiera se ha ido. Es lo que estás haciendo con él mientras pasa por tu mano, porque ni siquiera te lo puedes llevar. O sea, cuando nos vamos sin lana, ¿no? Nos vamos sin aquello que pensábamos que era tan importante, ¿no? Nuestro 70% regresa a lo que tiene que ser, se regresa al todo y tan, ¿no? El 30% que era ahí materia, se regresa también a la tierra, pues, ¿no? Entonces, creo que es importante esa parte. Vivan en abundancia creyendo que son abundantes, creyendo que todo aquello que gastan ustedes va a regresar. ¿Qué pasa cuando tú compras algo y lo compras con alegría? Aparte de que te la vas a comer, la alegría de que estás ayudando a muchas personas a vivir bien. Es impresionante lo que pasa con tu cabeza cuando haces eso y lo que pasa en el quantum. Estás gastando con alegría, te llega la lana con alegría. Entonces recuerden dónde poner su atención, fluyan en abundancia, vean las cosas abundantemente, ábranse a las posibilidades. Recuerden, a veces están disfrazadas de tragedias, pero ábranse a las posibilidades. Yo soy Paul Gapema, sigamos en estas sesiones de abundancia. Le quedan todavía como unos 40 minutos a la sesión. Yo no sé si es porque hablamos, pero
vaya, se limpiaron muchas cosas muy rápido. Y eso está chistoso. Regularmente no se corrige tan rápido. Y... okay. Entonces, bueno, yo soy Paul Gapem, estas son las sesiones de abundancia. Nunca las había hecho en vivo. Está divertido hacerlas en vivo. Es algo que nunca había sentido o experimentado como tal, tener el orden sin que nadie te pregunte nada. Y bueno, pues bueno, lo único que me queda preguntarles es, ¿tienen dudas? Si alguien tiene una duda. O más bien no me para el pico y no escucha a nadie. Además de ser agradecidos, porque tú sales beneficiado tú. Exactamente, Chevo. Exactamente. Cuando uno es agradecido... Ajá, ese es otro ejemplo muy bonito. Los que viven en Ciudad de México. Yo cuando vivía en la Ciudad de México, tenía que ir a la oficina. Y había una entrada de viaducto que era un asco, porque había 40 o 50 coches adelante de ti que estaban en una entrada así. Y entonces la gente que vivía en las calles, que se iban acercando a la entrada de viaducto, pues salían de su casa y se trataban de meter. Y habían unos que obviamente, como el buen mexicano, se daba la vuelta para brincarse la cola. Bueno, yo hacía unos corajes terribles, ¿no? Pensando que no iba a dejar entrar este tipo. Bueno, una vez choqué con tal de no dejarlo pasar y perdí más tiempo del que gané. Me fui de un humor de la fregada, llegué a mi oficina, llegué a los tomates y era un puño de coraje. Sin embargo, algún día decidí, como dice Chevo, decidí dejar pasar. ¿Qué pasaba si dejaba yo pasar al tipo que venía delante de mí? ¿Qué pasaba si lo dejaba pasar y... Pásale, güey, ¿no? Uno, pásale. Lo único que pasó es que me mentaron menos la madre y me agradecieron. Entonces pasaba el cuate y te decía, puta, gracias, güey, ¿no? Y ya salía como... Y entonces yo dije, bueno, llegué 15 minutos tarde a la oficina real y lo único que hice fue salir 20 minutos antes de mi casa. Y la diferencia de cómo llegaba yo a la oficina era impresionante, porque llegaba con una sonrisa de este tamaño, de que todo el mundo me decía, gracias, güey. ¿Cuántos iban con el tiempo ya tarde, que realmente tienen que checar un reloj checador y no les pagan el día si llegan tarde y tú no los dejas pasar porque vienes haciendo cola, cuando igual y tú te valía madre que llegabas 5 minutos tarde y no pasaba nada, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy interesante de realmente vivir fluyendo, fluyan. Si hay tráfico, por algo hay tráfico y por algo tienes un coche que tiene un buen estéreo, un buen radio, un buen algo que puedes escuchar y exactamente, ¿no? Yo ahora dejo pasar a los peatones, a coches y sonreírles. Claro que sí, Manolo, está poca madre eso. O sea, ¿cuánta gente vivimos, los que vivimos en provincia? Es muy chistoso. Mi esposa, cuando llegó a la Ciudad de México, platicaba con todo el mundo y todo el mundo se le hacía así, güey, está loca porque me habla, ¿no? ¿Y tú de dónde vienes? Y aquella que le platica a los árboles, le decían, se le ponía a la gente así, ¿no? Y y cuando le dije, no, amor, aquí no le hagas eso porque la gente no está acostumbrada, aquí la gente no habla, va en su teléfono, viendo su teléfono, y eso es lo importante para ellos, ver su teléfono y caminar como si fueran robotitos, ¿no? Sin embargo, como dice Manolo, es interesante cuando saludas a la gente y hay ese contacto con los ojos, ¿no? Estás contactando con la persona, una sonrisa, saca una sonrisa a fuerza, pero bueno, a mi esposa le pasó que la gente decía, son unos amargados aquí, ¿qué les pasa? Ella venía de Playa del Carmen, cuando Playa del Carmen eran 8 cuadras, y entonces, bueno, te puedes imaginar que casi se sentaba no casi, o sea, era amiga del pueblo entero, entonces, y todo el mundo la saludaba, y ella llegó aquí, llegó al DF pensando que así era. Y esa era algo que me daba mucha risa, pero tienes razón, Manolo, no hay que perder esa parte. Ser abundante es ser abundante en todo, regalar sonrisas, regalar abrazos, regalar risas, pero bueno, ¿qué dice aquí? Mi mamá sigue platicando con todos a la fecha y eso que tiene 1000 años en Ciudad de México. Pues qué bueno, ay, qué bueno, Ceci, eso está padrísimo, que tenga, o sea, y quien le conteste, qué bueno, y quien no le conteste, qué bueno también, ¿no? ¿Para qué le dio la sonrisa? ¿Para que se la regresen? ¿O porque tenía ganas de darles la sonrisa? Entonces yo creo que esas son cosas que tenemos que seguir haciendo. Tratemos de hacer que este mundo sea
un mundo en donde todos estamos más integrados, dejar de juzgar al próximo. Cuando juzgamos al otro, realmente estamos juzgando, estamos hablando más de nosotros que de la otra persona. Estamos hablando de nuestra mente chiquita más que de la otra persona. Entonces, aquella gente que juzga y señala y dice, güey, estás hablando más de ti. O sea, te estás encuerando ante la gente y eso es lo que la gente no se da cuenta. Entonces, seamos más abundantes en todas las experiencias de todo aquello que hacemos y van a ver como todo lo demás viene solito. Pero bueno, ya me estaba despidiendo hace un rato, me sigo despidiendo ahorita. Avanzó el esquío como nunca había avanzado. Realmente las sesiones duran 1 hora a 2, de 1 a 2 horas, dependiendo de cómo va reaccionando. Y ahorita todo me lo ha rectificado rápido. Entonces, pues yo creo que sirve que estemos hablando, ya que es un cambio que se ha visto. Y bueno, pues si quieren compartir con más gente este grupo, estas son las sesiones de abundancia. Iremos platicando, yo iré buscando algunas historias o algunas cosas que puedan servirnos. Si quieren, en el grupo de Telegram, se los voy a poner abajo al rato aquí abajo de este video, para que lo sigan. Pónganme preguntas, háganme preguntas y las contestamos el viernes que entra y así podemos seguir. Recuerden, pongan atención a qué pasa. No hay lana aquí, pero hay lana en Guadalajara. No, yo quiero aquí en México, pero hay lana en Guadalajara. Yo quiero aquí en México. ¿Quién te está llamando a Guadalajara? Abran los ojos. Abran los ojos. Igual la lana está en Guadalajara para ti. Entonces, ábranse a esas posibilidades. No se cierren cuando algo... Oye, tengo un negocio de tal. Bueno, ¿no? Ahora, ¿quieren saber si es un negocio funciona? ¿Es el negocio que les están ofreciendo va a funcionar? Yo les puedo dar con todo gusto una consultoría. Podríamos hacer un forecast. Se podría hacer un forecast de Chimendungia y a partir de ahí sale qué es lo que está pasando y podríamos ver si es un negocio que va a ser de buena lana, si está para ti o si no va a ser. Y créanme que funciona, créanme que es algo que me dedico y los forecasts son algo impresionante. Realmente funcionan, realmente se ve que es aquello que está pasando. Y bueno, pues miren, este es una plantilla de forecast. Ahí se ve todo todo lo que va a pasar. Entonces, aquellos que necesiten esa ayuda, aquellos que quieran ver cómo les está yendo en el año, qué esperar en estos próximos 6 meses, con todo gusto, les dejo mis datos, mi WhatsApp, contáctenme y les puedo hacer una consultoría en Batsy. Podríamos sacar sus fechas de venta, aquellos que tengan, que sean vendedores. No es lo mismo vender un día de cierre que vender por decirlo, yo lo hice porque dije todos los viernes y bueno, yo ahorita estoy en una dirección en la cual me favorece a mí, pero bueno, yo tengo la posibilidad de saber qué está pasando y cómo puedo usar el chi a mi favor. Pero aquellos que no lo tengan, podríamos sacar sus fechas de venta. Sus fechas de venta son más o menos de 8 a 15 días, a 20, cuando hay gente que tiene mucha posibilidad de ventas, tienes más o menos 20 días reales de venta. Entonces, ¿para qué vender los días que no tienes día de venta? Cuando realmente si te pones a ver cómo pasan, esos días no vas a vender. Entonces, continuamente por ello. A ver qué me dice aquí. Soco Padilla, video director de mis clientes. Continuamente por ellos. Bueno, pues si eso no te molesta, está bien, ¿no? Entonces depende de cada quien, Soco. Cada quien irá viendo cómo lo va a hacer. Pero les digo, de la gente, de las ventas podemos sacar sus fechas de venta. Se pueden sacar, podemos analizar por qué el negocio no está jalando, cómo organizar si su equipo no está funcionando, si el equipo de ventas o el equipo o la oficina se siente pesada, ese tipo de cosas. Podemos echarles la mano con eso. Hay consultorías para cada una de las cosas. Quien tenga dudas, por favor, les dejo los datos de contacto. Y bueno, pues yo soy Paul Gapema otra vez. Les agradezco muchísimo haber estado en estas sesiones de abundancia. Nos vemos el viernes que entra. Y aquellos que quieran usar el Tong Shu es es un calendario que doy todos los días y lo pongo en Telegram. Se llama Paul Gapema Equilibrio. Bueno, no sé, ahorita les pongo la dirección allá abajo.
sigan este Tom Shu. Les dice qué hacer. Blanca hizo una pregunta. ¿Quién es Blanca? Blanca. ¿Dónde estás, Blanca? Blanca García, una pregunta. La recomendación es tomar 1 litro de agua en las sesiones. ¿Puede ser cualquier líquido o preferiblemente agua natural? Y si se puede tomar alimentos o solo agua. No, se puede. Tú puedes estar desayunando, puedes hacer lo que sea. Sin embargo, las frecuencias fluyen mejor en el agua. Entonces, el esquío, que lo que está haciendo ahorita que estamos hablando, yo estoy trabajando acá en el esquío, las frecuencias llegan mucho más fácil cuando estás bien hidratado. Entonces puede ser cualquier líquido. Yo diría que de preferencia agua para que no pongas a trabajar de más a tus riñoncitos, pero bueno, sí podría ser cualquier tipo de líquido. Y claro que pueden comer, que pueden desayunar y que pueden pues bueno, hacer lo que quieran, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto. Soy Paul Pema otra vez, les mando un abrazo, compartan este video, compartan el grupo Abundancia, ayudemos a la mayor gente posible y nos estamos viendo. Gracias.